El tono de fijación del misil resonó en los oídos de Emma Lane justo en el momento en que se dio cuenta de su terrible error. 2 segundos antes, estaba cazando, invisible, sigilosa. La posición de emboscada perfecta a 12.800 metros de altura, con 6 cazas enemigos debajo, completamente ajenos a que la muerte se abalanzaba sobre ellos a Mach 1.8. Un segundo antes, había disparado su primer AM-120 y lo había visto seguir con precisión al avión enemigo líder. Ahora, su receptor de alerta de radar aullaba como un animal herido porque 4 cazas enemigos más, que no deberían haber estado allí, que la inteligencia había pasado por alto por completo, acababan de fijar su objetivo desde arriba y por detrás. Ghost, gira a la izquierda. 4 enemigos sobre tus 6 misiles en el aire. Emma no pensó, reaccionó. Giró la palanca bruscamente a la izquierda y hacia adelante, deteniendo la potencia y desplegando los frenos aerodinámicos al mismo tiempo. El F-22 Raptor giró bruscamente sobre su eje y se lanzó en picado, perdiendo 400 nudos de velocidad en 3 segundos mientras soportaba fuerzas G negativas que hicieron que su casco golpeara contra la cabina. 2 misiles pasaron zumbando por donde había estado hacía un instante. Habían estado rastreando su firma térmica, su sección transversal de radar, todo. Tenían cálculos de disparo perfectos. También habían asumido que haría lo que todo piloto de caza aprende: romper el nivel y tratar de esquivar los misiles. Emma había dejado de seguir el entrenamiento convencional hacía mucho tiempo. Se enderezó a 38.000 pies tras encenderse los quemadores, acelerando de nuevo a través de la barrera del sonido mientras su radar le mostraba una imagen táctica que le heló la sangre. 10 cazas enemigos, no 6, 10. Y no eran una patrulla cualquiera. Habían estado esperando. Era una trampa. Ghost, aquí Overwatch. Tienes que salir inmediatamente. Te superan en número 5-1. Y sabían que venías. Emma apretó el gatillo. Ghost, alerta. Si pierdo, esos cazas interceptan nuestro ataque. Marines mueren. Misión fracasa. Ghost, no puedes enfrentarte a 10 aviones tú sola. Mírame. Seleccionó los 6 cazas originales, aún sin saber que su emboscada se había convertido en una lucha cuerpo a cuerpo, y disparó su segundo AIM-120, luego el tercero, y después el cuarto. 3 misiles en 5 segundos. 3 aviones enemigos que se creían cazadores, convertidos de repente en presa. El primer misil impactó antes incluso de que supieran que estaban siendo atacados. El caza explotó en una bola de fuego visible a 80 kilómetros de distancia. El segundo y el tercer misil dieron en el blanco 3 segundos después. 2 bolas de fuego más. 2 bajas más. 3 aviones enemigos destruidos en 8 segundos. Quedan 7. Y ahora todos saben exactamente dónde está. Ghost, te has convertido en un blanco fácil para todos los cazas del cielo. Todos se dirigen hacia ti. Emma revisó su pantalla de armas. 3 misiles restantes. 480 balas en el cañón. 7 cazas enemigos acercándose desde múltiples direcciones. Las matemáticas no le favorecían. La situación era aún peor. Estaba en inferioridad numérica, rodeada, y acababa de anunciar su presencia. Sonrió. Fantasma de Overwatch. 7 bandidos, 3 misiles, un cañón. 17 minutos para que llegara el ataque. Fantasma, esas probabilidades no importan. Fantasma, ataque. Giró sobre su eje y se dirigió hacia la amenaza más cercana, el F-22, respondiendo como si le leyera la mente. Y en algún rincón de su subconsciente, sabía que los próximos 17 minutos la convertirían en leyenda o la matarían. Probablemente ambas cosas. Era Emma Lane. Su indicativo. Fantasma, la piloto de F-22 más secreta de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. 11 derribos confirmados en 3 despliegues anteriores. A punto de batir un récord o convertirse en una estadística. El enemigo la atacaba desde 4 ángulos distintos,
coordinando su ataque, utilizando la superioridad numérica para crear una situación táctica imposible. No sabían que lo imposible era su especialidad. 48 horas antes, Emma se encontraba en una sala de reuniones de la base aérea de Nellis, analizando imágenes satelitales que mostraban a una unidad de reconocimiento de la infantería de marina atrapada en territorio hostil, con fuerzas enemigas acercándose desde 3 flancos. El mayor Ryan Tourch-Keller estaba al frente de la sala, trazando con un puntero láser las posiciones enemigas. Los marines están en peligro. El enemigo conoce su posición y se está preparando para atacar. Tenemos 12 horas antes de que nos rodeen. Emma estudió el mapa. Los marines estaban en un valle con escasa cobertura, rodeados de terreno elevado y ocupados por fuerzas enemigas con misiles tierra-aire y armamento pesado. Cualquier intento de rescate se adentraría en una zona de fuego cruzado. El grupo de ataque consta de 4 Fa-18. Indicativo, vuelo Daga, continuó Torch. Proporcionarán apoyo aéreo cercano para la extracción, pero la inteligencia indica la presencia de cazas enemigos en la región, posiblemente entre 15 y 20 aeronaves. La teniente coronel Jessica Blade Martínez, líder del grupo de ataque, intervino, entre 15 y 20 cazas enemigos contra 4 Super Hornets. Eso no es una misión, es un suicidio. Por eso Ghost despega primero, dijo Torch, mirando a Emma. Limpiarás el espacio aéreo antes de que llegue el grupo de ataque. Destruirás a los cazas enemigos. Despejarás el cielo. Garantizarás la seguridad para el rescate. Emma asintió lentamente. Un F-22 contra 20 cazas. Eso es optimista. Inteligencia dice que la mayoría son aviones viejos. Entrenamiento inferior. Tendrás todas las ventajas. Emma llevaba suficiente tiempo en combate como para saber que la inteligencia a menudo se equivocaba, y que los enemigos rara vez eran inferiores cuando se les enfrentaba directamente. Pero los marines necesitaban ser evacuados. El grupo de ataque necesitaba protección. Alguien tenía que despejar el cielo. Esa persona siempre era ella. ¿Cuándo despego? En 6 horas. Descansa. Esto va a ser intenso. Ahora, a 9.000 metros sobre territorio hostil, con 7 cazas enemigos acercándose a su posición y misiles en el aire, Emma recordó que, intenso, se había quedado corto. Disparó su 5º misil contra la amenaza más cercana, un caza enemigo que se lanzaba en picado hacia ella desde las 11. Fox 3. El AMRAAM se desprendió del riel, y guiado por su radar activo, se dirigió al objetivo con precisión mecánica. El piloto enemigo lo vio venir y frenó bruscamente, lanzando contramedidas y bengalas, ejecutando maniobras defensivas perfectas. Al misil no le importó la perfección. Se ajustó, compensó y detonó a 15 metros del objetivo. La metralla destrozó el ala izquierda del caza. La aeronave entró en barrena incontrolada. Derribo número 4. Emma giró inmediatamente a la derecha y viró, dirigiéndose hacia 2 cazas que intentaban flanquearla desde lados opuestos. Coordinaban su ataque, obligándola a elegir contra qué amenaza defenderse. Eligió ambas. Disparó su 6º misil al caza a su izquierda mientras simultáneamente giraba invertida y se lanzaba en picado hacia el caza a su derecha. El caza de la izquierda vio el misil, interrumpió su ataque para defenderse y murió 3 segundos después cuando el ama lo alcanzó en el giro. Derribo número 5. El caza de la derecha vio morir a su compañero y dudó medio segundo. Reacción humana natural al ver explotar a tu compañero. Medio segundo fue todo lo que Emma necesitó. Se enderezó, apuntó y disparó su 7º y último misil. Misiles Winchester Fox 3. El piloto enemigo intentó huir. La ama era más rápida. Otra explosión, otra baja. 6 cazas enemigos destruidos en 90 segundos. 4 restantes. 0 misiles. Solo el cañón. Vigilancia fantasma. Madre mía. 6 bajas en 90 segundos. ¿Quién eres? Emma no respondió.
Estaba demasiado ocupada intentando sobrevivir. Los 4 cazas enemigos restantes se habían dado cuenta de que se había quedado sin misiles. Habían contado sus disparos, visto sus bahías de armas vacías. Ahora se acercaban, intentando entrar en su alcance, donde la superioridad numérica primaba sobre la tecnología. Emma revisó su combustible. Había estado usando el postquemador durante mucho tiempo. El nivel de combustible era crítico. Le quedaban quizás 10 minutos antes de tener que regresar a casa, independientemente de si la misión se había completado. 10 minutos para derribar 4 aviones solo con el cañón. Seleccionó el primer objetivo, un caza que intentaba seguirla desde las 7 a baja altura. Viró bruscamente a la izquierda, utilizando el empuje vectorial del F-22 para ejecutar un giro que aerodinámicamente no debería haber sido posible. El piloto enemigo intentó seguirla. Su avión no pudo igualar el radio de giro. Emma terminó sobre el ala 6 antes de que comprendiera lo sucedido. Apretó el gatillo. El cañón M61 Vulcan rugió. Proyectiles de 20 milímetros silbando a 6.000 disparos por minuto. Su primera ráfaga duró 2 segundos. 120 proyectiles. 40 impactaron en el caza enemigo. El avión se desintegró, sus pedazos cayendo en picado por el cielo. Derribo número 7. Emma inmediatamente hizo un tonel, invirtió la trayectoria y giró bruscamente, siguiendo al segundo caza que intentaba huir. Lo alcanzó 3 segundos después, disparó una ráfaga de 1 segundo, 60 proyectiles, y la sección de cola del caza explotó. El piloto se eyectó. 8 bajas, 300 balas restantes, 2 cazas enemigos aún con vida. El paquete de ataque Ghost Overwatch está a 10 minutos. ¿Puedes aguantar? Emma miró su indicador de combustible. Overwatch. Ghost. El combustible está en estado crítico. Me quedan unos 5 minutos. Ghost. Si no aguantas, esos 2 últimos cazas interceptarán el paquete de ataque. Los marines no podrán ser evacuados. Emma observó a los 2 cazas enemigos restantes en el radar. Estaban huyendo, regresando a su espacio aéreo, probablemente con poco combustible, y lo suficientemente listos como para saber que seguir en esta lucha era un suicidio. Pero si llegaban a su base, podrían rearmarse y regresar. Interceptar la formación Daga. Eliminar a los estadounidenses. Emma tomó una decisión que violaba todos los protocolos de gestión de combustible jamás escritos. Overwatch Ghost. Los persigo. Ghost. Listo. Ghost. Negativo. No tienes combustible para perseguirlos y regresar a casa. Entonces aterrizaré en otro lugar. Ghost. Fuera. Encendió los postquemadores y fue tras ellos. Los 2 cazas enemigos la vieron venir y se separaron. Táctica defensiva estándar. Obligó al perseguidor a elegir un objetivo mientras el otro escapaba. Emma eligió ambos. Se lanzó tras el caza que volaba hacia el norte, acelerando a Mach 1.6 y reduciendo la distancia con una eficiencia depredadora. El piloto enemigo volaba a máxima velocidad, probablemente rezando para que su combustible le durara lo suficiente para ponerse a salvo. A 2 millas, Emma se posicionó para disparar. Apretó el gatillo para una ráfaga de 3 segundos. 180 balas. La ráfaga atravesó la sección del motor del caza. Estalló el fuego. La aeronave cayó del cielo, dejando una estela de humo. 9 bajas. Le quedaban 120 balas. Solo quedaba un caza enemigo. Emma invirtió el rumbo inmediatamente, dirigiéndose hacia el segundo caza, que ahora estaba a 10 millas de distancia y seguía volando. Se encendió la luz de advertencia de combustible. Le quedaban quizás 2 minutos de vuelo. Entonces los motores se apagarían y estaría planeando un caza de $150 millones hacia territorio hostil. Ghost Overwatch, tu nivel de combustible es crítico. Regresa a la base inmediatamente. Overwatch. Queda un bandido. Si lo dejo ir, lo reportará todo. Conocerán nuestras tácticas, conocerán nuestras capacidades.
Esa información matará estadounidenses la semana que viene. Ghost, si te quedas sin combustible, mueres hoy. Emma no respondió. Estaba demasiado concentrada en el cálculo de la intercepción. Distancia al objetivo versus combustible restante. Velocidad de aproximación versus tiempo hasta la posición de tiro. Las matemáticas eran brutales. Llegaría al alcance de tiro con quizás 30 segundos de combustible restantes. Tal vez. Aceleró al máximo. Los motores consumían combustible a un ritmo catastrófico y vio cómo se reducía la distancia. 8 kilómetros, 6 kilómetros, 5 kilómetros. Su aviso de bajo combustible ahora iba acompañado de una alarma sonora. El ordenador le decía que ya se había quedado demasiado tiempo. La hora de partir había sido hace 5 minutos. 3 kilómetros. Recibió la señal de disparo. 1 kilómetro. Apretó el gatillo y lo mantuvo presionado. Sus últimas 120 balas silbaron hacia el caza enemigo. Siguió la trayectoria de las balas trazadoras a través de su avión, desde la cola hasta el ala. El caza explotó. Derribo número 10. Emma soltó el gatillo e inmediatamente picó en picado, buscando la velocidad de emergencia, mientras su indicador de combustible marcaba prácticamente vacío. Fantasma de Overwatch. Todos los bandidos destruidos. 10 bajas confirmadas. Necesito un avión cisterna y lo necesito ya. Fantasma de Overwatch. El avión cisterna más cercano está a 60 millas al suroeste. ¿Puedes llegar? Emma hizo un cálculo rápido. 60 millas. Tanques casi vacíos. Motores a punto de fallar. Fantasma de Overwatch. Va a ser por poco. Los siguientes 8 minutos fueron de los más largos de la carrera de Emma. Voló a velocidad de mínimo consumo de combustible, gestionando cada gramo de empuje, planeando cuando podía, rezando para que el viento fuera favorable. Los motores se detuvieron a 40 metros del avión cisterna. Fantasma de Overwatch. Ambos motores apagados. Sara abordó el entrenamiento subacuático con la misma paciencia y capacidad de observación que utilizaba en tierra. Dedicó tiempo extra a aprender a interpretar las corrientes submarinas y a comprender cómo funcionaban la luz y la sombra bajo la superficie. Mientras otros candidatos luchaban contra el entorno subacuático, Sara aprendió a usarlo a su favor. Durante un ejercicio, los candidatos debían acercarse a una posición enemiga simulada desde el agua y colocar un dispositivo de entrenamiento sin ser detectados. Las fuerzas enemigas estaban posicionadas con luces y guardias específicamente para detectar a cualquiera que intentara acercarse desde el océano. La mayoría de los candidatos intentaron acercarse directamente, nadando en línea recta hacia el objetivo con la esperanza de evitar ser detectados gracias a la velocidad o manteniéndose a mayor profundidad. Varios fueron capturados de inmediato, mientras que otros lograron. Los guardias intentaron acercarse, pero fueron descubiertos antes de completar su misión. Cuando le tocó el turno a Sara, se tomó su tiempo para estudiar la zona objetivo desde la distancia. Notó que los guardias seguían patrones predecibles en sus movimientos y en sus miradas. También observó que había zonas donde las luces proyectaban sombras sobre el agua. En lugar de nadar directamente hacia el objetivo, Sara se posicionó para aprovechar las corrientes marinas y dejarse llevar lentamente hasta la posición correcta. Sincronizó sus movimientos con los patrones de patrulla de los guardias y utilizó las sombras proyectadas por las luces para permanecer invisible. No solo logró colocar el dispositivo de entrenamiento, sino que los guardias ni siquiera se percataron de su presencia. Cuando el ejercicio terminó y emergió cerca del objetivo, los instructores quedaron asombrados. Martínez, ¿cuánto tiempo estuviste en posición cerca del objetivo?, preguntó el instructor Williams. Unos 20 minutos, respondió Sara. 20 minutos. Los guardias estaban justo ahí. ¿Cómo es que no te vieron? Sara explicó su técnica, basada en el movimiento natural del agua y la sincronización de los patrones de los guardias. Los instructores se miraron con expresiones que parecían comunicar algo importante. Esa noche,
El jefe Rodríguez llamó a Sara aparte para hablar en privado. Martínez, tu enfoque en estos ejercicios es diferente a todo lo que solemos ver aquí. Tienes habilidades naturales que podrían ser muy valiosas para los equipos, pero quiero que entiendas algo importante. Hizo una pausa, estudiando su rostro con atención. Los equipos te pondrán a prueba de maneras que aún no has experimentado. Algunos de los hombres con los que trabajarás nunca han servido junto a una mujer en situaciones de combate. Estarán observando para ver si realmente puedes con lo que el trabajo requiere. La semana infernal llegó como una tormenta que todos veían venir, pero para la que nadie estaba preparado. De los 32 candidatos originales que habían comenzado el entrenamiento, solo quedaban 18. Los demás habían sido eliminados por lesiones, por no cumplir con los estándares físicos o simplemente porque decidieron que el entrenamiento SEAL no era para ellos. Sara había sobrevivido a todos los desafíos hasta el momento, pero sabía que la semana infernal estaba diseñada para quebrar incluso a los candidatos más fuertes. Durante 5 días y 5 noches, dormirían apenas 4 horas en total mientras soportaban constantes desafíos físicos y mentales. La semana comenzó con una llamada a medianoche y los lanzó inmediatamente al océano helado. Agua. Los instructores usaban mangueras para rociarlos con agua fría mientras realizaban ejercicios en la playa. La combinación de agotamiento por frío y presión constante estaba diseñada para simular las peores condiciones posibles que podrían enfrentar en operaciones reales. Para el segundo día, varios candidatos más habían renunciado. La famosa campana que los candidatos podían tocar para finalizar su entrenamiento había sonado 4 veces. Y cada vez, Sara veía a otra persona abandonar su sueño de convertirse en SEAL. La estrategia de Sara para sobrevivir a la semana infernal era la misma que usaba para todo lo demás: paciencia y concentración mental. Mientras otros candidatos luchaban contra la incomodidad y el agotamiento, Sara lo aceptaba como condiciones temporales que tenía que superar. Durante los ejercicios de transporte de troncos, donde los equipos tenían que cargar pesados troncos de madera a lo largo de grandes distancias, la menor estatura de Sara se convirtió en una desventaja. Los troncos estaban diseñados para hombres más grandes, y ella luchaba por mantener el agarre y seguir el ritmo que su equipo necesitaba. Jackson, quien inicialmente había dudado de sus métodos durante el ejercicio en el bosque, la sorprendió animándola. «Vamos, Martínez. Todos hemos visto de lo que eres capaz. No dejes que un trozo de madera te venza». Ajustaron su técnica para ayudar a Sara a mantener la posición, y ella, a pesar del dolor en los hombros y los brazos, perseveró. Trabajando en equipo, completaron el ejercicio dentro del tiempo requerido. La tercera noche, durante un ejercicio particularmente difícil en la zona de rompientes, Sara demostró por qué sus instructores habían empezado a ver su potencial. Los candidatos debían tomarse de los brazos y moverse como una unidad a través del fuerte oleaje mientras cargaban sus botes. Las olas alcanzaban los 1,8 metros de altura y la combinación de agua fría, oscuridad y agotamiento hizo que varios candidatos estuvieran a punto de abandonar. Mientras el equipo luchaba contra las olas, Sara notó algo que los demás habían pasado por alto. Los patrones de las olas tenían un ritmo, y había breves momentos entre series en los que el agua estaba más tranquila. Empezó a indicarles el ritmo a sus compañeros, diciéndoles cuándo avanzar y cuándo prepararse para las olas que se acercaban. «Esperen. Esperen ahora», gritaba, y el equipo avanzaba con ímpetu en los momentos de calma. Su habilidad para interpretar las condiciones del agua ayudó al equipo a completar el ejercicio con mayor eficiencia que cualquier otro grupo. Al llegar a la playa, exhaustos pero satisfechos, el instructor Peterson se acercó a Sara. «Martine, ¿cómo supiste cuándo avanzar?» «Las olas tienen patrones», explicó Sara, con la voz quebrada por haber dado instrucciones a gritos por encima del oleaje. «Una vez que entiendes el ritmo, puedes trabajar con él en lugar de luchar contra él. Revíselo y preséntese para la reunión informativa a las 6. Esta es aún más desafiante que la de hoy. Necesitamos a Ghost».
Emma abrió el informe de misión y comenzó a leer. Territorio hostil, misiles tierra-aire, cazas enemigos con mejor entrenamiento que la oposición actual. Objetivos que requerirían penetrar un espacio aéreo que, según inteligencia, era impenetrable. Sonrió. El espacio aéreo impenetrable era su especialidad, porque esa era la esencia de ser Ghost. Ibas a lugares donde no debías ir, eliminabas enemigos que se creían a salvo y cumplías misiones que todos consideraban imposibles. Y luego lo repetías al día siguiente. Emma Lane, indicativo Ghost, dejó el informe de misión y comenzó a planear cómo lograría la siguiente hazaña imposible, porque imposible era solo otra palabra para martes. La siguiente misión, 3 días después, la reunión informativa fue clasificada al más alto nivel. Emma se sentó en una sala segura con otras 4 personas. El mayor Keller, el coronel Martínez, un comandante del OSEAL de la Armada al que nunca había conocido y un oficial de inteligencia cuyo nombre en la placa estaba literalmente censurado. La situación es compleja, comenzó Keller. Tenemos agentes de inteligencia humana tras las líneas enemigas que necesitan ser evacuados de inmediato. Poseen información crítica, pero las defensas antiaéreas enemigas se han reforzado precisamente porque saben que intentamos una operación en esta región hace 3 días. El oficial de inteligencia mostró imágenes satelitales. Baterías de misiles tierra-aire aquí, aquí y aquí. Radar de alerta temprana que cubre todas las trayectorias de aproximación y 12 cazas enemigos en alerta máxima en este aeródromo. Pueden estar en el aire en menos de 3 minutos si nos detectan. El comandante Seal se inclinó hacia adelante. Mi equipo puede encargarse de la evacuación terrestre, pero necesitamos el cielo despejado. No podemos permitir que los cazas enemigos nos ametrallen mientras evacuamos a los agentes. Todos miraron a Emma. Un F-22 contra 12 cazas y defensas antiaéreas integradas. Emma preguntó, ¿quieren que vuelva a despejar el cielo? Queremos que Ghost haga lo que mejor sabe hacer, dijo Keller. Ser invisible. Atacar primero. Eliminar a todos antes de que se den cuenta de que estamos ahí. Emma estudió el mapa. El enemigo había aprendido de la última operación. Se habían reforzado, reposicionado, preparado para las tácticas furtivas estadounidenses. Esto no sería un simple tiro al blanco. Sería una lucha a muerte contra defensas preparadas. ¿Cuándo lanzo? En 4 horas. Esta va a ser peligrosa, Emma. Ella sonrió. Siempre lo son. La aproximación fue nocturna, volando a ras de agua para mantenerse fuera del radar enemigo. El F-22 de Emma rozó las aguas oscuras a 500 nudos, invisible al radar, invisible al infrarrojo. Un fantasma moviéndose en la oscuridad. Fantasma. Vigilancia. Las defensas antiaéreas enemigas están activas. Nos esperan. Copiado. Vigilancia. Que esperen lo que quieran. No les ayudará a verme. Ascendió a 200 pies, luego a 1000, subiendo gradualmente mientras sus sensores mapeaban las posiciones enemigas. Los emplazamientos de misiles tierra-aire estaban exactamente donde la inteligencia había indicado. El radar de alerta temprana trazaba patrones en el cielo, pero nadie miraba hacia abajo a ras de agua. Nadie esperaba amenazas desde ese ángulo. Emma ascendió a 4.572 metros, se posicionó entre el aeródromo enemigo y la zona de extracción, y esperó. El equipo SEAL de Overwatch de Ghost está iniciando la extracción. Calculo que tardarán 10 minutos en estar fuera de peligro. Recibido. Ghost en posición, esperando respuesta enemiga. La respuesta llegó 90 segundos después. El radar de Emma mostró contactos despegando del aeródromo enemigo. Cazas que se apresuraban a interceptar algo detectado cerca de la zona de extracción. 12 aeronaves, tal como predijo la inteligencia, todas dirigiéndose hacia lo SEAL. Emma armó sus misiles. Overwatch Ghost. 12 enemigos en el aire. Atacando. Disparó su primer misil antes de que los cazas enemigos terminaran de formarse.
El AMRAAM atravesó 20 metros de oscuridad y derribó al caza líder antes incluso de que su radar detectara la amenaza. Emma disparó 3 misiles más en rápida sucesión. 3 cazas más cayeron antes de darse cuenta del ataque. 4 bajas en 15 segundos. 8 cazas restantes. Ahora sabían que ella estaba allí. Ahora buscaban, intentando encontrar la aeronave invisible que los estaba aniquilando. Emma se lanzó a la cubierta, aceleró a 600 nudos y se reposicionó mientras los cazas enemigos rastreaban el cielo vacío donde había estado. El equipo Ghost Overwatch SA estaba bajo fuego. Las fuerzas terrestres enemigas se acercaban a su posición. Necesitaban despejar el cielo ya. Emma recuperó altitud, encontró a los cazas enemigos que aún la buscaban y disparó 2 misiles más. 2 bajas más. 6 cazas restantes. Los pilotos enemigos restantes tomaron una decisión inteligente. Se dividieron en 3 parejas y la atacaron desde diferentes direcciones, intentando obligarla a defenderse de múltiples amenazas. Emma eligió la pareja más cercana y disparó sus 2 últimos misiles. Ambos cazas fueron destruidos. 4 enemigos restantes. 0 misiles. Solo el cañón. Y la extracción aún estaba a 3 minutos de completarse. Emma giró hacia la pareja de cazas más cercana, encendió sus postcombustibles y se lanzó contra ellos a velocidad supersónica. Los pilotos enemigos la vieron venir en el radar y giraron para atacar. Error fatal. Emma inició un ascenso vertical en el último segundo. El F-22 ascendía en vertical mientras los cazas enemigos intentaban seguirla. No podían igualar su velocidad de ascenso. Hizo un giro invertido a 7.620 metros y descendió tras ellos. Derribo del primer caza. Ráfaga de 3 segundos. El avión explotó. El compañero intentó huir. Emma lo alcanzó 8 segundos después. Ráfaga de 2 segundos. Otro derribo. 9 derribos en total. Quedaban 2 cazas. La extracción estaba casi completa. Emma localizó a los 2 últimos cazas dirigiéndose directamente hacia la posición del equipo SEAL, probablemente con la intención de ametrallar la zona de aterrizaje. Llegó primero. Se lanzó en picado desde 6.100 metros, acelerando a través de Mach 1, y abrió fuego contra el caza líder a larga distancia. La ráfaga fue larga, de 5 segundos, pero a esa distancia, necesitaba munición extra. El ala del caza se desprendió. El avión dio vueltas en el aire. El último caza enemigo vio morir a su compañero e intentó abortar el ataque. Demasiado tarde. Emma ya estaba en posición de disparo. Última ráfaga. La última de su munición. El caza explotó. 12 cazas enemigos destruidos. 0 misiles y 0 munición de cañón restantes. Misión cumplida. Vigilancia activa. Todos los bandidos destruidos. Cielo despejado. Winchester apuntando a todo. Copiado. El equipo se informa de extracción exitosa. Los recursos están a salvo. Acabas de salvar vidas otra vez. Emma puso rumbo a casa, volando en la oscuridad. Otra misión imposible cumplida. El aterrizaje fue silencioso. Esta vez no había multitudes. Esta misión era demasiado clasificada para celebrarla. Emma se dirigió al hangar de seguridad donde solo se permitía el acceso al personal autorizado. El mayor Keller la esperaba. 12 bajas. Otra misión perfecta. 0 bajas propias. Los SEALS salieron ilesos. Todos. Además de los recursos de inteligencia. Gracias a que despejaste el cielo. Emma bajó de la cabina, exhausta pero satisfecha. Eso es lo que hago. Lo sé. Por eso seguimos enviándote a misiones imposibles. Keller le entregó una carpeta. La próxima es en 72 horas. Aún más desafiante que esta. Emma tomó la carpeta sin abrirla. Siempre son más desafiantes. Por eso me llamas. Por eso llamamos a Ghost. Corrigió Keller. Porque cuando la misión es imposible, enviamos al piloto que no cree en lo imposible. Esa noche,
Emma estaba sentada en su camarote pensando en las 22 bajas que ya tenía, más que cualquier piloto en activo, más de lo que la mayoría de los pilotos jamás lograrían. Pero los números no la definían. Las misiones sí. Las vidas salvadas, los objetivos cumplidos, lo imposible hecho posible. En algún lugar del mundo, fuerzas hostiles planeaban operaciones, construían defensas, entrenaban pilotos, creyendo que entendían cómo funcionaba el combate aéreo. No sabían nada de Ghost. Para cuando lo descubrieran, ya estarían muertos. Emma Lane abrió la carpeta de la siguiente misión y empezó a planear cómo lograría otra hazaña imposible. Porque eso era lo que hacía Ghost. Aparecían en lugares imposibles. Hacían cosas imposibles. Salvaban vidas que todos daban por perdidas. Y luego se desvanecían en la oscuridad, esperando a que alguien necesitara que lo imposible se hiciera realidad. Era muy buena siendo un fantasma. Mañana lo demostraría de nuevo. 3 meses después, Emma se encontraba en otra sala de reuniones segura del Pentágono, rodeada de generales y almirantes cuyos nombres eran secretos y cuyas decisiones moldeaban la estrategia militar global. El mayor Lane, un general de 4 estrellas, dijo, estudiando el informe de la misión extendido sobre la mesa: 22 derribos confirmados en múltiples enfrentamientos, múltiples misiones imposibles cumplidas. Has cambiado radicalmente nuestra forma de concebir el uso del F-22. Emma se puso firme. Solo cumplo con mi deber, señor. Su trabajo consiste en reescribir la doctrina táctica cada vez que vuela. El general sonrió levemente. Estamos creando un nuevo programa clasificado al más alto nivel. Necesitamos pilotos que puedan operar de forma independiente en espacio aéreo restringido, tomar decisiones en fracciones de segundo con implicaciones estratégicas y lograr objetivos que las fuerzas convencionales no pueden alcanzar. Quieren más pilotos de élite, dijo Emma. Queremos que los entrene, que transmita sus conocimientos, que cree un grupo de pilotos capaces de hacer lo que usted hace. Emma pensó en eso, en las misiones que había pilotado, en las bajas que había causado, en las vidas que había salvado, en ser invisible hasta el momento preciso en que necesitaba ser la más letal en el cielo. Los entrenaré, señor. Pero primero deben comprender algo. ¿Qué es, comandante? Ser un fantasma no se trata de la aeronave, ni de las armas, ni de las tácticas. Se trata de aparecer cuando la situación es desesperada y hacerla posible. Se trata de hacer lo imposible porque alguien tiene que hacerlo. Se trata de ser quien aparece cuando todos los demás se han rendido. El general asintió lentamente. ¿Puedes enseñarles eso? Emma sonrió. Puedo enseñarles a volar. Puedo enseñarles a luchar. Puedo enseñarles a ser invisibles. Hizo una pausa. Si pueden convertirse en fantasmas, eso es algo que tendrán que demostrar en combate. De acuerdo. Bienvenida a tu nuevo destino, comandante. Es hora de crear más leyendas. Emma pensó en los pilotos que entrenaría, en las misiones que volarían, en las hazañas imposibles que lograrían. El mundo necesitaba fantasmas. Se aseguraría de que los recibieran. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte para leer más relatos inspiradores de valentía.